Bielefeld en 2006 y en 2012 desarrolla en primer lugar un esbozo fonético fonológico que llega a las mismas conclusiones que Chavarría, pero claro, con información y métodos más modernos, aunque son cuestionables los métodos, pero la información es básicamente la misma y tampoco considera la variedad Bagua. Da cuenta a pie de página de que existe, pero no se abordan los datos. Y sí da señas más o menos claras de cómo es que se computaría el acento. En la tesis de doctorado tiene un capítulo dedicado exclusivamente al acento, y en este capítulo señala algo que luego yo rebato, que es el asunto de que el ESEJA no discrimina entre sílabas ligeras y pesadas, o que en todo caso esto no es relevante para el cómputo del acento, pero yo propongo que sí. Y bueno, finalmente tiene con rol un trabajo sobre morfología, el acento en el verbo. Las conclusiones son similares, pero no es el asunto que yo he tratado, porque yo solamente he tratado sustantivos, así que es algo que mantengo. Siguiente. Bueno, para saber bien qué es el acento, yo usé la teoría métrica autosegmental, que propone que el acento es una unidad predecible, digamos, no necesariamente fonemática, ¿ya? Y que tiene una serie de características. Estas son las características naturales, digamos, del acento, ¿no? Que es culminativo, que quiere decir que el acento cae en un lugar y en ningún otro, ¿no? O sea, que hay un lugar en el que se lo puede ubicar. También hay distribución rítmica. Significa que el acento se distribuye no adyacentemente, ¿no? Es decir, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. O sea, siempre hay un espacio de prominencia y uno de menor prominencia. Hay una jerarquía. Entre las prominencias habrá una prominencia mayor, que normalmente denominamos el acento primario, ¿no es cierto? Y la prohibición de la asimilación, que esta es la característica, digamos, más diferente de otros fenómenos fonológicos, porque el acento no se contagia, ¿no? La nasalidad, por ejemplo, sí se contagia, pero el acento no. El hecho de que una sílaba acentuada esté junto a una sílaba no acentuada no quiere decir que le va a pasar el acento. Y además de esas propiedades, algunas lenguas al parecer desarrollan una condición de palabra mínima, que es un supuesto teórico, ¿no? Que quiere decir que una palabra necesita una determinada extensión para que sea considerada como tal, ¿no? La extensión puede ser de diferentes clases, ¿no? Puede medirse en horas, en sílabas, en cantidad de fonemas, en lo que fuera, pero hay una extensión. Siguiente, por favor. Entonces, en la determinación, esos son los principios, pero para determinar el acento hay que seguir tres criterios. El primero es de cómo se construye el pie, cómo se concibe que el acento es rítmico. Asumimos que hay uno sí, uno no, uno sí, uno no, o uno sí, dos no, pero hay un ritmo. Cada unidad de ritmo, digamos, es un pie. No me discutirá después porque él es más experto que yo en eso, pero eso es un pie. O sea, un pie es un conjunto de unidades, entre las cuales habrá una mayor prominencia. Esa prominencia será la cabeza. El detalle está en determinar cuánto mide un pie. Una unidad, dos unidades, tres unidades, infinitas unidades. Luego, si este pie es sensible a la cantidad, es decir, al peso silábico, cada unidad se va a contar como uno, como dos. ¿Cómo será? El etiquetado. ¿Dónde estará la mayor prominencia? ¿Al inicio o al final? Digamos que nosotros somos un pie. ¿Dónde estará la cabeza del pie? ¿A la derecha o a la izquierda? Nunca puede estar en el medio, siempre en el extremo, ¿no? Y la derivación obligatoria, es decir, si tenemos más de una prominencia, ¿cuál de ellas será la más prominente? Y en fin, ¿en qué dirección será el análisis? Digamos, acá somos tres. Si los pies son binarios, es decir, de dos, ¿cómo se va a organizar? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿No? Sería en caso gema con Jano o gema con Gito, ¿no? Dependiendo del sentido. Si la construcción va a ser iterativa o no, es decir, si se va a agrupar tantos pies de modo que agotemos todas las unidades, o solo hacemos un pie y las demás unidades se quedan libres. Entonces, todo eso, ¿no? Y la construcción de una capa puede ser lo mismo. En cuanto a la... Siguiente, por favor. En cuanto a la... Y hay una regla de extrametricalidad. La regla de extrametricalidad señala que hay unidades que, aunque existen, no se cuentan para el cómputo del acento. Esto puede ser muy variable, porque podría no contarse una sílaba, podría no contarse un segmento, podría no contarse un pie. La condición es que la unidad extramétrica, la que no se cuenta, la que no se mide, está siempre al extremo del dominio. Entonces puede ser al extremo derecho o al extremo izquierdo.
Sin embargo, la teoría nos indica que la mora no puede ser una unidad extramétrica. Y en esa eja ocurre lo contrario. En esa eja la mora sí es la unidad extramétrica. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las características, los criterios para computar el acento NC. Peso silábico, sí distingue entre sílabas ligeras y pesadas. Las pesadas tienen 2 moras y las ligeras 1. La extrametricalidad. La primera mora es extramétrica, es decir, la primera mora no se cuenta para computar el acento. Tiene una restricción, que luego le señalo. Construcción del pie. Troqueo moraico, quiere decir de 2 en 2 con prominencia a la izquierda y se forma de derecha a izquierda. O sea, si ustedes me están mirando, me agruparían a mí y a Gema y acá no lo dejarían de lado porque ya no alcanza para otro pie. Y en la construcción de capas domina el extremo izquierdo. Entonces digamos que Gema y yo somos un pie, pero la prominencia estaría en Gema porque está hacia la izquierda. Entonces ella llevaría el acento, no yo porque estoy a la derecha, ¿no? Hay una restricción que es la condición de palabra mínima. Al parecer el SEJA tiene una condición de palabra mínima que se mide en 2 moras. Normalmente coincide con las sílabas, pero como yo digo que hay sílabas pesadas y lo demuestro, establezco la unidad en moras. Esto también se ve en otras lenguas pano y en la lengua en cabineña. En cabineña, que es una lengua de la familia tacana, también hay una condición de palabra mínima, que en este caso es de 2 sílabas, pero sus sílabas siempre son ligeras, así que también es de 2 moras, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como lo que yo puedo decir así puede sonar a mentira, ahí hay evidencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una palabra bisílaba, que son las palabras, la mayor cantidad de palabras en que se son bisílabas y son, para nosotros serían graves, ¿no? Que tiene prominencia hacia la izquierda, ¿no? Tenemos boba, que es corona. Entonces, en este caso tendríamos una unidad para cada sílaba, una unidad moraica, pero la que predomina es la de la izquierda. Claro, ¿por qué no se aplica la extrametricalidad? Porque si aplicáramos la extrametricalidad tendríamos una sola mora y las palabras mínimas tienen 2, así que en este caso no se aplica la extrametricalidad. Siguiente. Y tenemos otras palabras, las segundas más frecuentes, los trisílabos graves, entre comillas, ¿no? Igualmente, cada uno tiene una mora, se forma un pie de derecha a izquierda y la prominencia está en la izquierda. Justamente es japiti, que quiere decir mariposa, ¿no? La primera mora sí ya no se cuenta porque es extramétrica y me quedan 2 para la condición de palabra mínima, entonces ahí no hay ningún problema. Estas palabras son las normales, las anormales, las raras son las que siguen. Los monosílabos, por ejemplo, ¿no? Si una palabra tuviera una condición de palabra mínima, como 2 moras, ¿cómo se explicarían los monosílabos? Entonces, ahí tengo un monosílabo que es bi, que quiere decir mosquito, que aparentemente no cumpliría la condición de palabra mínima, porque tiene una sola sílaba. La única explicación posible sería que tiene 2 moras. Claro, alguien dirá Gildo, no, pero de repente la condición de palabra mínima es una sílaba. Sí, podría ser, pero luego les voy a mostrar una evidencia que rebate el asunto. Siguiente. Pero también existen las palabras de 2 sílabas que son para nosotros, entre comillas, agudas, que a pesar de que tienen 2 sílabas, tienen prominencia a la derecha. ¿Esto cómo se explica si vemos consistentemente que todas las prominencias son a la izquierda? Mi explicación es que efectivamente la sílaba aguda, digamos, tiene 2 moras. La primera de las cuales, que está a la izquierda, es prominente. Entonces, resulta de ese modo una palabra aguda. Siguiente, por favor. Pero palabras de ese tipo no son fáciles de explicar porque son agudas. ¿Cómo explicamos las palabras agudas? Bueno, dentro de la teoría métrica se plantea una condición de fidelidad, que quiere decir que las marcas del grid no tienen existencia independiente del segmento. Es decir, los segmentos vocálicos o consonánticos pueden tener alguna marca que compute el acento, pero no desaparecen si desaparece el segmento. Es decir, si desaparece una vocal, no necesariamente va a desaparecer el segmento, la marca asociada. Esta marca asociada se reasocia a otra unidad persistente, ¿no? Dentro del mismo dominio, vale decir, dentro del mismo pie. Siguiente, por favor. Entonces ocurre algo como lo que vemos acá.
Esto es gracias a Girard, ¿no? Que ha hecho reconstrucciones de proto-tacana. Di es monosílabo en Eseja, pero en proto-tacana era diki. Entonces en proto-tacana tenía dos sílabas, cada una de las cuales por supuesto tenía su mora. Al caer una sílaba, persisten los dos segmentos. Y los dos segmentos que computan, perdón, las dos unidades que computan el acento se heredan en di. De modo que di es una palabra pesada sincrónicamente y diacrónicamente fue una palabra bisilábica, canónica, normal. Lo mismo con de. En cabineña tenemos ejemplos, ¿no? Di es en Eseja, en cabineña di. En cabineña, en Eseja, te es chakra. En cabineña, te, ¿no? En cabineña, do es mono. En Eseja, do es mono. En cabineña, du, ¿no? Y Guillón, que estudió en cabineña, plantea un mínimo de 2 sílabas, que podría haber sido el mínimo en el proto-tacano, ¿no? Pero en Eseja, como se han reducido algunas palabras a monosílabos, la condición ya no puede ser 2 sílabas, sino 2 moras. Siguiente, por favor. Y los bisílabos agudos tienen una explicación similar. Siguiente.